La historia de Valeria Mesalina comienza en el corazón del Imperio Romano, en el año 20 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Tiberio. Nació en una familia de enorme influencia política y social, la gens Valeria, una de las más antiguas y respetadas estirpes senatoriales. Su madre, Domitia Lépida la Menor, provenía de la poderosa dinastía Julio-Claudia, lo que hacía de Mesalina sobrina nieta de Augusto y prima de futuros emperadores. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por la sangre y el poder. Creció en un entorno en el que la política no era una opción, sino una herencia inevitable. La Roma de su infancia era una ciudad monumental, colmada de templos de mármol, foros repletos de oradores y mansiones de lujo. Pero detrás de ese esplendor se escondían intrigas, rivalidades familiares y conspiraciones que definían el destino de las élites. En aquellos años, el emperador Tiberio había abandonado Roma para retirarse en la isla de Capri, dejando en manos de sus prefectos la administración del imperio. En los pasillos del poder, la desconfianza y la delación eran moneda corriente. Este ambiente de paranoia marcaría profundamente la juventud de Mesalina, enseñándole que la supervivencia en la corte dependía más de la astucia y la lealtad fingida que de la virtud. Durante su niñez, Mesalina recibió una educación propia de una dama de la nobleza. Aprendió literatura latina y griega, música, danza y retórica. Aunque las mujeres no participaban directamente en la política, estaban destinadas a influir a través del matrimonio, los banquetes y las alianzas estratégicas. Desde pequeña, fue preparada para ser un instrumento de poder. En las villas familiares, situadas tanto en Roma como en la campiña itálica, la joven Valeria presenció los lujos de la aristocracia, banquetes adornados con frutas exóticas, perfumes orientales, músicos y bailarinas. Allí se respiraba el refinamiento de una clase que se sabía dueña del mundo. Pero también vio los excesos, los juegos de azar, el vino desbordante, las pasiones incontrolables y las bacanales privadas en las que se desdibujaban los límites de la moral tradicional. Era la Roma en la que convivían la severidad de las antiguas virtudes republicanas con la decadencia de un imperio que se expandía sin medida. Y Mesalina creció en ese contraste, entre el deber de su linaje y la seducción de los placeres. Los testimonios antiguos describen a Mesalina como una joven de extraordinaria belleza. Su cabello oscuro, su piel tersa y su mirada magnética la hicieron destacar desde muy temprana edad en los círculos aristocráticos. Pero no fue solo su aspecto lo que la convirtió en una figura inolvidable, también poseía una energía desbordante, una personalidad ambiciosa y un instinto para sobrevivir en un mundo dominado por hombres despiadados. En su adolescencia, la familia comenzó a mover hilos para asegurarle un matrimonio ventajoso. Roma vivía una etapa de transición, el emperador Tiberio envejecía y los herederos se disputaban la sucesión. Entre esos posibles sucesores se encontraba Cayo Julio César Germánico, más conocido como Calígula, y también su tío Claudio, un hombre de la familia imperial considerado torpe y poco peligroso. Fue en este contexto que el destino de Mesalina se entrelazó con el de Claudio. Aunque él era casi 30 años mayor, su matrimonio se presentó como una oportunidad estratégica para unir dos ramas poderosas de la dinastía. Nadie podía prever que aquel enlace, aparentemente secundario, se transformaría en una de las uniones más escandalosas y recordadas de la historia romana. Pero antes de llegar a ese momento crucial, la joven Mesalina disfrutó de los privilegios de su condición. Asistía a fiestas privadas en las que se reunían senadores, poetas y generales. Participaba en ceremonias religiosas y desfiles imperiales, aprendiendo a mostrarse en público con la gracia y el encanto que luego serían sus armas más poderosas. Roma, en el año 30, era un hervidero de tensiones. Mientras las legiones aseguraban las fronteras en Germania y Oriente, en el corazón del imperio crecían la desconfianza, la corrupción y las luchas por el poder. Y en medio de todo ello, la joven Mesalina iba forjando el carácter que la convertiría en símbolo de los excesos y las pasiones de la Roma imperial. La niñez había quedado atrás. Ahora, con apenas 15 años, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El matrimonio con Claudio la llevaría directamente al corazón del poder. Y con ello, comenzaría una historia que uniría lujo, ambición, deseo y tragedia. En el año 38 después de Cristo, Valeria Mesalina contrajo matrimonio con Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, conocido simplemente como Claudio. Él era tío del futuro emperador Calígula y miembro de la familia Julio Claudia, aunque hasta ese momento había vivido apartado de la política activa. Claudio, que rondaba los 48 años al casarse con Mesalina, había sido considerado durante mucho tiempo como un hombre débil, torpe y con escasas capacidades para gobernar. Sus problemas de salud,
posiblemente tartamudez, cojera y movimientos descoordinados, le valieron burlas constantes en la corte. Muchos lo subestimaban, creyendo que nunca sería una amenaza política. Para Mesalina, sin embargo, el matrimonio representaba una oportunidad invaluable. A pesar de la diferencia de edad, la unión la integraba directamente en el núcleo de la familia imperial, asegurándole privilegios, riquezas y, sobre todo, cercanía con quienes disputaban la sucesión al trono. Poco después de su boda, Mesalina dio a luz a 2 hijos, Claudia Octavia y Británico. Estos nacimientos fueron fundamentales, pues reforzaron la legitimidad de Claudio dentro de la dinastía y colocaron a Mesalina en una posición privilegiada como madre de herederos directos al trono. En esos años, Roma vivía bajo el gobierno de Calígula, un emperador joven, excéntrico y cada vez más inestable. Sus fiestas privadas alcanzaban cotas de extravagancia nunca vistas, banquetes interminables con platos bañados en oro, vino servido en copas de piedras preciosas, músicos y bailarinas traídas de las provincias más lejanas. Mesalina, como pariente cercana de la familia imperial, participó en muchas de estas celebraciones, presenciando un mundo donde el poder y la decadencia se confundían en cada rincón del palacio. Estas experiencias marcaron su carácter. Aprendió a manejarse entre excesos, orgías y bacanales, donde la política se mezclaba con el deseo y las alianzas se sellaban en el lecho tanto como en el Senado. La joven Mesalina descubrió que su belleza era un arma tan poderosa como el linaje de su sangre, y comenzó a desplegar su capacidad de seducción en los círculos más exclusivos de Roma. El gran giro en su vida ocurrió en el año 41, cuando Calígula fue asesinado en una conspiración organizada por oficiales de la Guardia Pretoriana. En medio del caos, el Senado buscaba restaurar la República, pero los pretorianos encontraron a Claudio escondido en el palacio y lo proclamaron emperador. Así, de manera inesperada, el hombre considerado torpe y poco influyente se convirtió en príncipe de Roma. Y con él, Mesalina ascendió al lugar más codiciado, emperatriz. La transformación fue inmediata. Mesalina, que hasta entonces había sido una dama noble más dentro de la familia imperial, se convirtió en la mujer más poderosa del imperio. Su juventud, apenas tenía 21 años, contrastaba con la madurez de Claudio, lo que la situaba en una posición de ventaja. Mientras su esposo se apoyaba en consejeros y libertos para gobernar, Mesalina comenzaba a tejer sus propias redes de influencia. Los cronistas antiguos afirman que Claudio, profundamente enamorado, confiaba ciegamente en ella. Le permitía un acceso casi ilimitado a los asuntos del palacio, y ella aprovechó esa confianza para consolidar su posición y la de sus aliados. Muy pronto, los senadores comprendieron que tratar con Mesalina podía ser tan decisivo como hablar con el emperador mismo. El palacio imperial se convirtió en escenario de banquetes y fiestas en honor a Mesalina. Vestida con sedas finas y adornada con joyas traídas de Oriente, la emperatriz aparecía rodeada de poetas, músicos y cortesanos. A su alrededor, la juventud aristocrática encontraba un espacio para disfrutar de placeres prohibidos, vino servido en exceso, danzas lascivas, carreras de esclavas desnudas y juegos nocturnos donde el deseo se desataba sin restricciones. Estos festines no solo eran un espectáculo de exceso, también eran un instrumento político. Allí se decidían nombramientos, ascensos militares y alianzas entre familias senatoriales. Mesalina sabía que el lujo y la sensualidad eran formas de atrapar a quienes buscaban poder, y los usaba para ampliar su red de influencia. Al mismo tiempo, la emperatriz comenzó a mostrar un rasgo que la acompañaría toda su vida, la ambición desmedida. No se conformaba con ser esposa del emperador, deseaba dominar a través de él y asegurarse de que sus hijos heredaran el trono. Para ello, debía eliminar rivales, manipular voluntades y controlar los resortes del gobierno. Roma, bajo el mando de Claudio y Mesalina, vivía una nueva etapa. El emperador buscaba restaurar la estabilidad del Estado, reformar el sistema judicial y expandir el imperio hacia Britania. Pero mientras Claudio se ocupaba de esas tareas, Mesalina construía su propio reino en la sombra, gobernado desde las alcobas, los jardines y los banquetes imperiales. Los cronistas coinciden en que, apenas iniciada su vida como emperatriz, Mesalina reveló la verdadera dimensión de su carácter, una mujer capaz de unir el encanto más delicado con la ambición más peligrosa. Y mientras Roma celebraba el nuevo orden, los excesos y la intriga comenzaban a convertirse en la marca de su reinado. La emperatriz, joven, hermosa y poderosa, se preparaba para ser recordada no solo como la esposa de Claudio, sino como la encarnación de los placeres y los vicios de la Roma imperial.
Con Claudio firmemente asentado en el trono tras el año 41, Mesalina se convirtió en el centro del poder en Roma. A sus apenas 21 años, la joven emperatriz comprendió rápidamente que su influencia dependía de un delicado equilibrio, la devoción ciega de su esposo y su capacidad de manipular a la corte. Mientras Claudio se ocupaba de las tareas administrativas y militares, como la reorganización del Senado y los planes de expansión hacia Britania, Mesalina extendía su dominio en los espacios íntimos del palacio. No existía banquete, recepción ni ceremonia en la que su presencia no fuese decisiva. El lujo que rodeaba a la emperatriz era indescriptible. Los banquetes imperiales, organizados bajo su supervisión, se convirtieron en espectáculos de opulencia. Sobre las mesas se desplegaban manjares venidos de todas las provincias, ostras del Mediterráneo, dátiles de Siria, especias de la India y vino griego servido en copas de cristal. Entre los invitados, los senadores competían por captar la atención de Mesalina, sabiendo que un gesto suyo podía inclinar a Claudio a favor de sus intereses. Pero estas celebraciones eran mucho más que reuniones sociales. Los cronistas hablan de noches en las que la línea entre banquete y bacanal se desdibujaba por completo. Cuando el vino corría sin medida y la música de flautas y tambores encendía el ambiente, el protocolo se deshacía en un torbellino de pasiones. En los jardines imperiales, bajo antorchas y perfumes orientales, la nobleza romana se entregaba a espectáculos sensuales, danzas desnudas y juegos que desafiaban las normas de la moral tradicional. Mesalina no solo participaba de estas fiestas, las dirigía. Era ella quien seleccionaba a los invitados, quien disponía los asientos y quien decidía qué espectáculos tendrían lugar. Su carisma y belleza le daban un aura casi hipnótica. Para los hombres, resultaba irresistible, para las mujeres, una mezcla de modelo y rival. A la par de estos excesos, Mesalina comenzó a desarrollar una faceta mucho más peligrosa, el control de la política a través del miedo. Usando su cercanía con Claudio, promovía a sus aliados y eliminaba a sus adversarios. No dudaba en acusar de conspiración a quienes se interponían en sus planes, aprovechando la desconfianza del emperador hacia el Senado. Varios senadores influyentes fueron ejecutados o forzados al exilio por intrigas que, según las fuentes, nacieron en las manos de la emperatriz. La Roma de aquellos años era un hervidero de tensiones. La población se acostumbraba a ver espectáculos públicos cada vez más fastuosos, mientras los tributos y las guerras exigían sacrificios. Pero al mismo tiempo, el pueblo adoraba a Mesalina. Sus generosas donaciones, sus juegos públicos y la imagen de madre del joven británico la convirtieron en una figura querida por las masas. Sin embargo, detrás de la sonrisa pública, la emperatriz llevaba una vida secreta aún más turbulenta. Los historiadores antiguos, como Tácito, Suetonio y Juvenal, narran con crudeza los excesos de Mesalina, sostienen que mantenía amantes dentro y fuera del palacio, que frecuentaba burdeles disfrazada para mezclarse con la plebe y que desafiaba cualquier límite en su búsqueda de placer. Aunque algunos de estos relatos pueden estar exagerados por la propaganda posterior, lo cierto es que su fama de mujer insaciable se convirtió en parte inseparable de su leyenda. Uno de los episodios más célebres de esta etapa fue la competencia que, según los cronistas, Mesalina sostuvo con una prostituta famosa de Roma. El reto consistía en ver quién podía mantener más hombres en una sola noche. Según la tradición, Mesalina ganó ampliamente, consolidando su reputación de desmesura. Mientras tanto, Claudio permanecía en gran medida ajeno a estos rumores. Algunos afirman que era por ingenuidad, otros por amor incondicional, y no faltan quienes creen que prefería mirar hacia otro lado mientras su esposa mantenía un delicado equilibrio de poder que, en cierta forma, lo beneficiaba. Pero la influencia de Mesalina no se limitaba a las alcobas. También tenía ambiciones dinásticas. Su objetivo era asegurar el futuro de su hijo británico como sucesor legítimo de Claudio. Para ello debía garantizar que ningún otro rival dentro de la familia Julio-Claudia pudiera disputarle el trono. Este propósito guiaría muchas de sus intrigas, incluyendo acusaciones, destierros y conspiraciones que marcaron la vida política de Roma en esa década. La emperatriz dueña de los secretos de palacio representaba la doble cara de Roma, por un lado la figura maternal y espléndida que el pueblo adoraba, por otro la mujer calculadora y voraz que usaba las pasiones y el miedo como armas de dominio. En apenas unos años, Mesalina había pasado de ser una joven noble a convertirse en la mujer más poderosa del imperio, un poder que ejercía tanto en los banquetes como en las cámaras secretas del palacio. Pero ese ascenso imparable comenzaba también a tejer la red de enemigos que algún día reclamarían su caída. Para el año 43 después de Cristo, el Imperio Romano estaba en plena expansión.
Claudio, aconsejado por sus generales, emprendió la conquista de Britania, una empresa militar que reforzaría su prestigio y consolidaría su autoridad. Mientras el emperador se ocupaba de las campañas, Roma quedó en manos de la administración de sus libertos más cercanos, y en la sombra, de Mesalina. La emperatriz, joven y ambiciosa, alcanzaba entonces la cúspide de su poder. No existía decisión importante en la corte que no pasara por sus manos. Claudio confiaba plenamente en ella, la consultaba con frecuencia y raramente sospechaba de sus intrigas. Este escenario permitió a Mesalina ejercer un dominio absoluto, apoyada en dos pilares: el control del palacio y el uso del miedo como instrumento político. Su entorno estaba cuidadosamente tejido. Mesalina rodeaba al emperador de consejeros leales a ella, eliminando rivales mediante acusaciones de conspiración o corrupción. Varias familias senatoriales fueron arruinadas en procesos que, según los cronistas, nacieron de los celos o del afán de poder de la emperatriz. Incluso nobles de gran prestigio fueron condenados al exilio o a la ejecución con simples palabras de Mesalina. Pero su poder no se ejercía solo en los tribunales. Los banquetes imperiales seguían siendo un escenario fundamental. Allí, entre platos de faisanes, fuentes de mariscos y vino servido en exceso, se decidían los ascensos militares, los matrimonios estratégicos y los nombramientos de gobernadores en las provincias. Mesalina era la auténtica anfitriona del imperio, quien buscaba favores, debía ganarse su atención. Las fiestas organizadas bajo su dirección adquirieron fama de excesos sin límite. En los jardines imperiales del Palatino, se levantaban pabellones decorados con sedas de Egipto y lámparas encendidas con aceites perfumados. Los invitados se entregaban a competiciones de poesía, representaciones teatrales y juegos que, al caer la noche, se transformaban en auténticas bacanales. Las crónicas describen a Mesalina caminando entre los invitados, vestida con túnicas transparentes y coronas de flores, incitando a un ambiente en el que el deseo se confundía con la política. Roma vivía entonces un contraste intenso. Por un lado, el pueblo disfrutaba de los juegos públicos y los espectáculos que Mesalina patrocinaba, lo que le ganó simpatías entre las masas. Por otro, los senadores veían con creciente desconfianza cómo la emperatriz se convertía en una figura intocable, capaz de decidir destinos con un gesto de su mano. En este periodo de esplendor, también se consolidó su fama de mujer insaciable. Los cronistas cuentan que Mesalina no se conformaba con el lujo de palacio, sino que, disfrazada, acudía a tabernas y burdeles para mezclarse con los sectores más bajos de la sociedad. Aunque algunas de estas historias pudieron ser exageraciones propagandísticas posteriores, contribuyeron a forjar la imagen de una emperatriz devorada por sus propios placeres. Más allá de la leyenda, lo cierto es que Mesalina usaba su sensualidad como arma política. Sus amantes no eran simples caprichos, muchos de ellos fueron hombres de relevancia en Roma, cuyo vínculo con la emperatriz les otorgaba poder y protección. Así, el deseo y la ambición se entrelazaban en una red peligrosa, cada vez más difícil de controlar. Uno de los casos más sonados de esta etapa fue la caída del senador Valerio Asiático, un hombre respetado y rico que se había convertido en un obstáculo para Mesalina. La emperatriz, obsesionada con eliminarlo, lo acusó de conspiración y lo llevó a un proceso que terminó con su ejecución. Este episodio mostró hasta qué punto estaba dispuesta a usar el aparato del Estado para satisfacer sus celos y ambiciones. Sin embargo, el mayor peligro de Mesalina no estaba en el Senado, sino dentro del propio palacio. La emperatriz tenía un objetivo claro: asegurar la sucesión de su hijo británico. Para ello debía vigilar de cerca a los libertos del emperador, quienes también tenían influencia sobre Claudio y podían favorecer a otros herederos. Así comenzó un juego de intrigas aún más sutil, en el que Mesalina intentaba controlar cada resquicio de poder alrededor del trono. Roma, mientras tanto, seguía con atención los rumores. La figura de Mesalina fascinaba y aterraba al mismo tiempo. Para el pueblo era una emperatriz generosa, madre protectora y símbolo de fertilidad. Para los nobles, en cambio, era una amenaza constante, capaz de arruinar fortunas y decidir destinos en un instante. En el cenit de su poder, Mesalina parecía invencible. Joven, hermosa, madre del heredero y dueña de la corte, había conseguido lo que pocas mujeres en la historia de Roma lograron: convertirse en el verdadero centro de gravedad del imperio. Pero esa misma ambición, desbordada y sin límites, estaba tejiendo lentamente la red que acabaría por atraparla. Los próximos años serían un viaje hacia el exceso absoluto, en el que los banquetes se volverían más escandalosos, los amantes más peligrosos y las intrigas más arriesgadas.
Mesalina, cegada por la sensación de invulnerabilidad, estaba comenzando a caminar hacia su propia destrucción. Tras consolidar su posición como emperatriz y asegurar el afecto del pueblo mediante espectáculos y generosidad, Mesalina entró en los años más escandalosos y recordados de su vida. Roma, a mediados de la década del 40 después de Cristo, era un hervidero de rumores. Y en el centro de todos, aparecía siempre su nombre. El poder de Mesalina no conocía límites. Claudio, absorbido por las campañas militares y la burocracia del imperio, permanecía ciego, o voluntariamente indiferente, a las historias que circulaban en torno a su esposa. Mientras tanto, la emperatriz transformaba el palacio en un escenario de placeres desmedidos. Los banquetes, que ya eran famosos por su opulencia, alcanzaron un nuevo grado de extravagancia. Se levantaban enormes toldos de seda sobre los jardines imperiales para proteger a los invitados del sol, y fuentes de vino corrían junto a manantiales artificiales decorados con estatuas de mármol. En las mesas, se servían manjares de todas partes del mundo, flamencos asados, lenguas de pavo real, morenas del Mediterráneo y frutas exóticas traídas en caravanas desde África y Asia. Pero lo que realmente escandalizaba no era la comida, sino lo que ocurría después. Cuando la noche caía y las lámparas de aceite iluminaban los corredores, los banquetes se transformaban en auténticas bacanales. Los invitados dejaban atrás sus túnicas, el vino corría sin medida y las danzas se volvían cada vez más provocativas. En estos excesos, la emperatriz no era una simple espectadora, era la anfitriona principal, la figura que dirigía el ambiente, seducía, elegía y decidía. Los cronistas cuentan que Mesalina no se conformaba con los placeres privados del palacio. Vestida con simples túnicas, ocultando su identidad, visitaba burdeles de Roma para mezclarse con prostitutas y competir con ellas en resistencia y desenfreno. La anécdota más célebre relata que, en una noche, Mesalina retó a una prostituta de renombre a ver quién podía recibir a más hombres. Según la tradición, la emperatriz venció, ganándose la fama de insaciable que la historia perpetuaría durante siglos. Estos relatos, aunque probablemente adornados por enemigos políticos y moralistas posteriores, reflejan una verdad innegable: Mesalina rompió las normas establecidas para una emperatriz. Allí donde las mujeres del trono debían representar virtud y recato, ella encarnaba exceso, libertad y deseo. A la par de sus placeres privados, la emperatriz seguía usando la política como un campo de juego personal. Si deseaba la casa de un noble, lo acusaba de traición. Si una mujer le despertaba celos, ordenaba su destierro. Así ocurrió con Julia Livila, hermana de Calígula y mujer de gran prestigio, a quien Mesalina consideró rival peligrosa y logró apartar del camino mediante falsas acusaciones. Su ambición alcanzaba también la arquitectura. Ordenó la construcción de la llamada Casa de las Flores, un palacio secundario adornado con jardines interminables, donde se celebraban fiestas privadas aún más desbordadas que las del Palacio Imperial. Allí, rodeada de poetas, músicos y amantes, Mesalina se sentía invulnerable, dueña de Roma y señora del placer. Pero mientras ella se entregaba a los excesos, el resentimiento crecía en la corte. Los senadores la veían como una amenaza constante, los libertos de Claudio sospechaban de su influencia y hasta algunos generales comenzaban a considerarla un peligro para la estabilidad del imperio. Sin embargo, el pueblo seguía adorándola. Mesalina sabía ganarse las simpatías populares con donaciones de trigo, espectáculos en el Coliseo y luchas de gladiadores financiadas por ella misma. Para los romanos comunes, era la emperatriz generosa que compartía las riquezas del imperio. Para la aristocracia, en cambio, era una tormenta imposible de detener. Los años de mayor desenfreno consolidaron la imagen de Mesalina como símbolo de los vicios de Roma. Era vista al mismo tiempo como la mujer más poderosa y la más peligrosa, la que desafiaba todas las normas morales y políticas de su tiempo. Pero tras esa aparente invulnerabilidad, el destino comenzaba a tramar su caída. Los excesos, las intrigas y el desprecio hacia sus enemigos estaban acumulando un precio. En los pasillos oscuros del palacio, voces de conspiración empezaban a alzarse. Y aunque Mesalina aún reinaba como la reina del placer, su mundo pronto entraría en crisis. A mediados de la década del 40 después de Cristo, el Imperio Romano seguía expandiéndose bajo el gobierno de Claudio. La campaña en Britania avanzaba con éxito, y la autoridad del emperador parecía sólida. Pero dentro de los muros del palacio, la situación era mucho más frágil. Mesalina, que había disfrutado de un poder casi absoluto, comenzaba a cosechar los frutos de su ambición desbordada.
Sus excesos ya no eran simples rumores, se habían convertido en un escándalo constante que circulaba por las calles de Roma y resonaba en el Senado. Los libertos más cercanos al emperador, entre ellos Narciso, Palas y Calisto, empezaron a mirarla con recelo. Habían tolerado su influencia mientras ésta no amenazaba directamente sus posiciones, pero la creciente intromisión de Mesalina en los asuntos políticos les hacía temer por sus propias vidas. Estos hombres, inteligentes y pragmáticos, comprendieron que la emperatriz no conocía límites y que en cualquier momento podía volver su ambición contra ellos. Uno de los episodios que marcó esta tensión fue el proceso contra Valerio Asiático. Senador prestigioso y hombre de gran fortuna, fue acusado de conspiración en un juicio que, en realidad, nació del deseo de Mesalina por arrebatarle sus propiedades. A pesar de los intentos de Claudio por mostrarse justo, el resultado fue la condena y ejecución de Asiático. El escándalo fue mayúsculo. La aristocracia comprendió que nadie estaba a salvo de la emperatriz. Al mismo tiempo, Mesalina no se detenía en sus placeres. Su Casa de las Flores era escenario de banquetes privados cada vez más escandalosos, donde nobles y cortesanos participaban en orgías y competiciones eróticas bajo su supervisión. Las historias de estos excesos circulaban de boca en boca, y aunque el pueblo llano todavía disfrutaba de sus generosas distribuciones de trigo y espectáculos, entre las élites crecía la indignación. El gran problema de Mesalina era que no distinguía entre capricho personal y necesidad política. Si deseaba una villa, buscaba un pretexto para confiscarla. Si alguien la irritaba, lo acusaba de traición. Esta conducta comenzó a minar la estabilidad del gobierno de Claudio, generando un clima de miedo e incertidumbre entre senadores y caballeros. Los cronistas narran también cómo la emperatriz mantenía relaciones con hombres influyentes de la corte. Cada nuevo amante se convertía en un peligro potencial, pues a través de él Mesalina extendía su influencia. Para muchos, el lecho imperial se había transformado en un campo de batalla silencioso, donde las pasiones dictaban decisiones políticas. Mientras tanto, Claudio parecía cada vez más aislado. Absorbido por sus reformas administrativas y su afán por dejar huella como emperador, confiaba plenamente en su esposa. Esa ceguera, voluntaria o ingenua, se convirtió en el escudo que permitía a Mesalina actuar con total libertad. Pero no todos en el palacio compartían esa visión. Los libertos cercanos al emperador comenzaron a recopilar pruebas y a observar atentamente los movimientos de la emperatriz. Aunque no se atrevían a enfrentarse a ella directamente, aguardaban el momento oportuno para desenmascararla. Las primeras grietas en el poder de Mesalina se hicieron visibles cuando algunas de sus víctimas lograron mover influencias en el Senado. No podían atacarla directamente, era la esposa del emperador, pero empezaron a sembrar dudas sobre su conducta, alimentando la idea de que el futuro del imperio estaba en riesgo si su hijo británico quedaba bajo la tutela de una madre tan desmesurada. Así, hacia el año 46, Mesalina todavía reinaba en la cima de Roma, pero ya no era invulnerable. Sus fiestas seguían siendo fastuosas, sus intrigas seguían arruinando a nobles y su belleza seguía fascinando a quienes la rodeaban. Sin embargo, bajo esa superficie espléndida, se estaba gestando una tormenta. El círculo de enemigos crecía silenciosamente, y las alianzas que antes parecían indestructibles comenzaban a resquebrajarse. Mesalina, convencida de que nada podía detenerla, no percibía que el mismo poder que la había elevado estaba preparando el terreno para su caída. Los próximos años revelarían hasta dónde podía llegar su ambición, y hasta dónde sus enemigos estaban dispuestos a actuar para ponerle fin. En los años finales de la década del 40 después de Cristo, la vida de Valeria Mesalina alcanzó un punto de no retorno. Si hasta entonces sus excesos habían escandalizado a Roma y sus intrigas habían arruinado a familias enteras, lo que estaba a punto de suceder superaría cualquier límite imaginable. Fue entonces cuando apareció en su vida Cayo Silio, un joven senador de extraordinaria belleza, reconocido por su ambición y popularidad en Roma. Silio representaba todo lo que Mesalina buscaba: juventud, atractivo y, sobre todo, poder político. Los cronistas coinciden en que fue uno de los hombres más deseados de su tiempo. El romance entre ambos comenzó en secreto, como tantos otros que la emperatriz había tenido. Pero pronto se convirtió en algo diferente. Con Silio, Mesalina no buscaba solo placer, buscaba un compañero de poder, alguien con quien compartir su ambición de dominar Roma incluso más allá de Claudio. La relación creció con rapidez, y lo que debía permanecer oculto se volvió cada vez más evidente.
Los pasillos del palacio murmuraban sobre los encuentros de la emperatriz con Silio, y los libertos del emperador, Narciso, Palas y Calisto, empezaron a comprender que estaban ante un peligro mucho mayor que los caprichos habituales de Mesalina. Silio no era un amante cualquiera. Era un hombre con influencia política, rodeado de seguidores y con capacidad para aspirar a más. Los rumores comenzaron a señalar que la emperatriz y el joven senador no solo compartían el lecho, sino también planes para derrocar a Claudio. Mientras tanto, Mesalina seguía actuando como si nada ocurriera. Sus fiestas en la Casa de las Flores continuaban, los banquetes se multiplicaban y los excesos no se detenían. Claudio, como siempre, parecía ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Algunos cronistas sugieren que el emperador prefería no enterarse, refugiándose en sus tareas administrativas y dejando que su esposa disfrutara de libertades que ninguna emperatriz había tenido antes. Pero el amor y la pasión de Mesalina por Silio la llevaron a un error fatal: convertir la aventura en un desafío abierto al poder imperial. Según las fuentes antiguas, la emperatriz se obsesionó con la idea de formalizar su relación. Y lo que en principio era un rumor imposible se transformó en un hecho increíble. Mesalina y Silio llegaron a celebrar un matrimonio secreto, mientras Claudio aún vivía y gobernaba como emperador. El escándalo fue tan desmesurado que muchos historiadores posteriores dudaron de su veracidad. ¿Cómo era posible que la esposa del emperador organizara una boda con otro hombre en plena Roma? Pero las crónicas de Tácito, Suetonio y Dion Casio coinciden en el relato. La ceremonia tuvo lugar, con testigos, votos matrimoniales y celebraciones dignas de un enlace oficial. Para algunos, el matrimonio fue un acto de pasión irracional. Para otros, una conspiración cuidadosamente planeada con el objetivo de sustituir a Claudio en el trono y colocar a Silio como nuevo emperador, con Mesalina como su consorte legítima. Lo cierto es que la noticia no tardó en llegar a los oídos de los libertos más cercanos al emperador. Narciso, el más influyente de ellos, comprendió inmediatamente que el futuro de Roma y de Claudio estaba en juego. Si Mesalina y Silio conseguían consolidar esa unión, el emperador quedaría desplazado, y el hijo de Mesalina, británico, podría ser manipulado en beneficio de sus propios intereses. Roma, mientras tanto, seguía con su vida cotidiana, sin imaginar que en los jardines y palacios se estaba gestando una conspiración capaz de cambiar el destino del imperio. Mesalina, cegada por la pasión y la ambición, creía que su poder no tenía límites. Confiaba en que Claudio, ingenuo y enamorado, jamás se atrevería a enfrentarse a ella. Pero esta vez, había ido demasiado lejos. El matrimonio con Silio no era un rumor escandaloso ni un exceso privado, era una amenaza directa a la legitimidad del emperador. Y los enemigos de la emperatriz, que durante años habían esperado su momento, por fin tenían la oportunidad perfecta para actuar. El destino de Mesalina estaba sellado. Y lo que vendría a continuación sería el capítulo más dramático y trágico de su vida, la caída de la emperatriz más escandalosa de Roma. El año 48 después de Cristo quedó marcado para siempre en la historia de Roma. Fue el año en que Valeria Mesalina, cegada por la pasión y la ambición, dio el paso más arriesgado de su vida: celebrar un matrimonio público con Cayo Silio, el hombre que había conquistado su corazón y con quien soñaba gobernar el imperio. El enlace, según narran Tácito, Suetonio y Dion Casio, se llevó a cabo con todos los ritos tradicionales, como si Claudio no existiera. Hubo testigos, sacerdotes y un banquete de celebración. Algunos de los asistentes fueron invitados por temor a contrariar a la emperatriz, otros acudieron convencidos de que estaban presenciando el inicio de una nueva etapa política en Roma. La ceremonia era, en sí misma, un acto de traición. Aunque algunos cronistas creen que Mesalina lo vivió como un delirio pasional, muchos coinciden en que detrás había un plan: desplazar a Claudio del poder, colocar a Silio como nuevo emperador, y con ello, consolidar su dominio sobre Roma. Cuando la noticia llegó a oídos de los libertos del emperador, la reacción fue inmediata. Narciso, el más astuto de ellos, comprendió el peligro. Si Claudio se enteraba demasiado tarde, Mesalina y Silio podrían hacerse con el apoyo del Senado o incluso de la Guardia Pretoriana. Había que actuar con rapidez. Narciso se presentó ante Claudio, que en ese momento se encontraba en Ostia, supervisando obras del puerto. El emperador, como era habitual, no quiso creer lo que escuchaba. La idea de que su esposa y madre de sus hijos hubiera celebrado un matrimonio público con otro hombre le parecía absurda. Pero Narciso insistió. Llevó testigos, pruebas y relatos de quienes habían estado presentes en la ceremonia. Claudio, incrédulo, comenzó a tambalearse entre la furia y la confusión. Los enemigos de Mesalina aprovecharon la ocasión.
Durante años habían sufrido sus intrigas, sus venganzas y sus caprichos. Ahora, por fin, tenían la oportunidad de acabar con ella. Narciso, Palas y Calisto se unieron en un frente común para convencer al emperador de que su vida corría peligro y de que, si no actuaba de inmediato, perdería el trono. Mientras tanto, Mesalina, confiada en su poder, no percibía la gravedad de la situación. Creía que Claudio, como siempre, terminaría perdonándola. Había burlado rumores y escándalos en el pasado y pensaba que este sería otro más. Su error fue no comprender que el falso matrimonio no era un simple exceso, sino una amenaza directa a la legitimidad imperial. La ciudad comenzó a agitarse con rumores. Se decía que la emperatriz planeaba desplazar al emperador, que había entregado su corazón a Silio y que estaba dispuesta a gobernar a su lado. Las calles murmuraban, los senadores comentaban en privado y la guardia pretoriana esperaba órdenes claras sobre a quién debían obedecer. Narciso, decidido a no dar tiempo a que Mesalina reaccionara, tomó el mando de la situación. Convenció a Claudio de que debía regresar a Roma de inmediato y asumir el control antes de que el complot se consolidara. El emperador, aún dudando, permitió que Narciso y los libertos dirigieran la operación. En ese momento comenzó el verdadero derrumbe de Mesalina. Sus fiestas, sus amantes y sus intrigas habían sido toleradas durante años, pero ahora estaba enfrentada directamente al poder del emperador y a la maquinaria política que antes había manipulado. Los mismos libertos que ella despreciaba se convirtieron en los jueces que marcarían su destino. El falso matrimonio con Silio había roto la última barrera de protección. Roma ya no veía en Mesalina a la emperatriz generosa, sino a una mujer que había osado desafiar la autoridad imperial. Y Claudio, aunque todavía dividido entre el amor y la humillación, se inclinaba poco a poco hacia la decisión más dura de su vida, deshacerse de la esposa que había amado, de la madre de sus hijos y de la mujer que había dominado el palacio durante casi una década. La caída estaba en marcha. Y ya no habría marcha atrás. Roma, año 48 después de Cristo. El falso matrimonio de Mesalina con Cayo Silio ya no era un secreto, sino un escándalo público que sacudía los cimientos del imperio. Claudio, finalmente convencido por Narciso y los libertos, comprendió que no podía permitir semejante afrenta. La emperatriz debía ser eliminada, y con ella, el hombre que había osado desafiar al trono. La primera víctima fue Cayo Silio. Detenido de inmediato, apenas tuvo tiempo de reaccionar. El joven senador, que había soñado con convertirse en emperador, fue llevado ante los jueces y condenado sin demora. Su ejecución fue rápida y ejemplar. Con su muerte, Roma entendió que Claudio, por más ingenuo que pareciera, no toleraría una traición abierta. Pero Mesalina aún estaba libre. Cuando se enteró de que Claudio conocía el matrimonio y que Silio había sido ejecutado, su mundo se desplomó. La emperatriz, que durante años había gobernado como dueña absoluta de Roma, comprendió por primera vez que su vida corría peligro real. En un intento desesperado, Mesalina corrió hacia los jardines de Lúculo, su refugio privado. Allí buscó protección, rodeada de pocas sirvientas y amigos fieles. Envió mensajes a Claudio suplicando clemencia, confiando en que el emperador, como tantas veces antes, la perdonaría. Creía que sus lágrimas, sus ruegos y la condición de madre de británico aún podían salvarla. Pero esta vez, Claudio ya no tenía el control. Narciso se había encargado de ello. Temiendo que el emperador, débil y sentimental, cambiara de opinión al verla, decidió actuar con rapidez. Tomó el mando de los pretorianos y dio la orden de eliminar a la emperatriz antes de que pudiera presentarse ante su esposo. En los jardines de Lúculo, Mesalina se encontraba rodeada por un silencio tenso. Los mensajeros volvían con noticias alarmantes. Silio estaba muerto, varios de sus aliados habían sido ejecutados y Claudio no respondía a sus súplicas. Finalmente, llegó lo inevitable. Un destacamento de soldados, encabezado por el liberto Evodo, se presentó para cumplir la sentencia. Las crónicas describen la escena con crudeza. Mesalina, al verlos, cayó en la desesperación. Su madre, Lépida, estaba presente y la instaba a afrontar la muerte con dignidad, a no prolongar su humillación. Pero la emperatriz, acostumbrada al lujo y al poder, no tenía valor para quitarse la vida. Intentó reunir fuerzas para clavarse una daga, pero la mano le temblaba, incapaz de dar el golpe final. Fue entonces cuando uno de los soldados, viendo su indecisión, ejecutó la orden. La emperatriz más escandalosa de Roma cayó muerta en los jardines, a los 23 años de edad.
Así terminaba la vida de Valeria Mesalina, la mujer que había gobernado desde la sombra, que había convertido los banquetes en bacanales y que había osado desafiar al propio emperador con un matrimonio prohibido. Claudio, al recibir la noticia, se mostró impasible. Algunos dicen que no derramó una lágrima, otros, que se dejó llevar por la tristeza en silencio. Lo cierto es que ordenó borrar el recuerdo de su esposa, eliminar su nombre de inscripciones y destruir sus estatuas. Roma debía olvidar a Mesalina, como si nunca hubiera existido. Pero el pueblo no la olvidó. Las historias de sus excesos, de sus pasiones y de su caída se convirtieron en parte de la memoria colectiva. Para unos, Mesalina fue la encarnación de la corrupción y el desenfreno. Para otros, una víctima de un mundo dominado por hombres que no soportaban ver a una mujer con tanto poder. Su final, abrupto y sangriento, fue el desenlace lógico de una vida vivida al límite. Una vida que, en apenas una década, dejó una huella imborrable en la historia del Imperio Romano. La muerte de Valeria Mesalina en el año 48 después de Cristo no puso fin a su influencia en Roma. Por el contrario, abrió un nuevo capítulo, el de su memoria, manipulada, condenada y convertida en símbolo de los excesos imperiales. Claudio, devastado y humillado por el escándalo, no permitió honores fúnebres para su esposa. Ordenó borrar su nombre de inscripciones y eliminar cualquier estatua que la representara. Roma debía olvidar a la emperatriz que había mancillado el trono con un matrimonio ilícito y que había desafiado la autoridad del emperador. Su cuerpo, según relatan los cronistas, fue sepultado sin ceremonia, en un destino indigno para quien había sido la mujer más poderosa de Roma. Pero en la práctica, olvidarla fue imposible. Sus enemigos, y más aún los historiadores posteriores, se encargaron de inmortalizarla como el ejemplo máximo de la lujuria y la corrupción. Tácito, Suetonio y Dion Casio describieron sus excesos con detalles que alimentaron durante siglos la imagen de una mujer insaciable, capaz de transformar el palacio en un burdel y de poner en riesgo la estabilidad del imperio por sus pasiones. El impacto de su caída también se sintió en la corte. Claudio, viudo y consciente de la fragilidad de su posición, se apresuró a buscar una nueva esposa. Apenas un año después se casó con Agripina la Menor, sobrina de él mismo y madre de Nerón. Con ella, el poder del palacio tomó un rumbo distinto, de los placeres desbordados de Mesalina se pasó al cálculo frío y la ambición despiadada de Agripina, que acabaría colocando a su hijo como heredero del imperio. Para Británico, el hijo de Mesalina, la muerte de su madre fue el inicio de una tragedia personal. Aunque Claudio lo reconoció como heredero legítimo, la llegada de Agripina al trono y la adopción de Nerón marcaron su destino. Apenas unos años después, Británico sería envenenado, víctima de las intrigas palaciegas que habían comenzado, en parte, con la caída de Mesalina. El pueblo de Roma, sin embargo, no olvidó del todo a la emperatriz. Durante generaciones, se contaron historias sobre sus banquetes, sus juegos y sus noches en los burdeles de la ciudad. Algunos la recordaban con escándalo, otros, con fascinación. Era la encarnación de un tiempo en que el palacio se confundía con los placeres más bajos y en que el poder parecía un banquete sin límites. Pero más allá de la propaganda y del odio que le profesaron sus enemigos, queda una verdad indiscutible: Mesalina fue una de las mujeres más poderosas de su tiempo. En una Roma dominada por hombres, ella se atrevió a desafiar las normas, a usar su belleza como arma política y a vivir con un descaro que pocas se habrían atrevido a mostrar. Su caída fue tan espectacular como su ascenso, y su recuerdo, imposible de borrar. Así termina la historia de Valeria Mesalina. Una vida corta, intensa y marcada por los extremos. De niña noble a emperatriz de Roma. De madre del heredero a conspiradora. De reina de los placeres a proscritas en honra. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia, no como la esposa de Claudio, sino como el mito eterno de la lujuria y la ambición en el corazón del Imperio Romano.